Ok. Entonces, les decía que hablando de matemáticas y arte, en el Renacimiento empiezan a surgir los principales expositores del Renacimiento, sobre todo en pintura, guardan cierta relación muy estrecha con lo que son sus pinturas con ciertas proporciones geométricas, ¿sí? Que son consideradas proporciones de belleza. Entonces, esta es una pintura de Rafael. Rafael es uno de los principales exponentes del Renacimiento. Lo interesante de esta pintura, muchachos, es cómo se va distribuyendo, no sé si alcancen a ver el cursor, pero es cómo se va distribuyendo la saturación de elementos, ¿sí?, en el lienzo que va guardando cierta proporción. Entonces, aquí en este de aquí es donde se ve más saturado y luego se va desaturando en forma de esta proporción de cuadrados y de rectángulos. Estos rectángulos, muchachos, lo que nos van presentando aquí es una sucesión de Fibonacci. Al igual que el grabado que vimos anteriormente, este grabado de Rafael Araujo, la sucesión de Fibonacci es algo que se considera como algo perfecto o algo hermoso, ¿sí? Déjenme salir de aquí. Y déjenme compartirles acá el pizarroncito. Ay, quisiera tener un pizarrón de verdad para no tener que estar entrando y saliendo. Pues sí podrían tomar nota, en el sentido de que les va a servir para su tarea, pero si no quieren entrar, o sea, si no quieren tomar, pues... Déjenme termino. Los videos los voy a subir en la plataforma. No es relevante para el examen, pero sí es relevante para su tarea que tienen que hacer para la siguiente semana. Ok, entonces en lo que logro aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta pintura, muchachos, creo que todo el mundo la conocemos, es muy famosa y la se ha visto representada en varios lugares. Es el nacimiento de Venus, de Botticelli. Entonces, si se fijan la manera en que la pintura está estructurada, también vuelve a tener esta aparición de lo que son los rectángulos, o no los rectángulos, perdón, los espirales de Fibonacci, ¿sí? Que son estos espirales que vemos aquí. Estos espirales evidentemente no los usaban los pintores de forma explícita, o sea, no es como que los dibujaran y luego pintaran sobre ellos, sino que lo que hacen es que estos espirales, muchachos, tienen una proporción que se considera una proporción estéticamente agradable, ¿sí? Entonces, al tener esta proporción, o sea, es como una cosa va con la otra, ¿sí? No es que hayan hecho los espirales así específicamente y luego ya los hayan pintado sobre ellos, simplemente al componer una pintura, ¿sí? Al componer una pintura, esta pintura, si es algo que es estéticamente bello, o sea, que es algo agradable a la vista, muy seguramente va a tener la proporción de Fibonacci, ¿sí?
Otro de los ejemplos más claros de esto, y creo que también todo el mundo lo ha visto, es el grabado este de Da Vinci, el hombre de Vitruvio, ¿sí? El mono que está así como que con las piernas y las manos extendidas. Y ahorita déjenme quitar esta presentación para verla, acá. Okay. Bien, entonces, creo que ahí ya van a poder ver el pizarrón. Espero. Bueno, primero vieron a mi perrita porque es un fondo de pantalla. Bien, entonces, ¿qué es la sucesión de Fibonacci? La sucesión de Fibonacci, muchachos, es una secuencia de números que se generan, primero, tenemos el 1 y el 1, ¿sí? Tenemos el 1 y el 1. Luego, sumando estos dos, obtenemos el 2. Si sumamos el 1 y el 2, obtenemos el 3. 2 y 3 me va a dar 5. 3 y 5 me va a dar 8, 5 y 3 me va a dar 13, y así sucesivamente hasta infinito. Fibonacci, así. Fibonacci. ¿Ok? Entonces, esta sucesión de Fibonacci tiene cierta relación con los series de cuadrados y de rectángulos que acabamos de ver y con el espiral de Fibonacci o espiral áureo. ¿Por qué espiral áureo? Miren, alguno de ustedes, dígame un número positivo, el que ustedes quieran. 6. 6. ¿Alguien dígame otro número? 5. No, 69 no. 5. Ok, fíjense lo que sucede. Vamos sumando. 6 más 5, pues 11. 5 y 11, 16. 16 y 11, 27. 27 y 16, 43. 43 y 27, 70. 43 y 70 y 113, 183. Uno más, 183 y 113, 6, 9, 2. ¿Sí? Ok, fíjense, alguien que tenga ahí su calculadora a la mano, dividan 296 entre 183. 296 entre 183. 1.6174. 75, perdón. 75. ¿Ok? Va. Recuerden este número. Anótenlo por ahí los que estén anotando. 1.6175. ¿Ok? Voy a borrar aquí. Alguien dígame otros dos números. 9 y 4. 9 y 4. Ahí va, 9 y 4. Esto va a ser 13. 4 y 13, 17. Esto va a ser 30. Esto es 47. Esto va a ser 7, 7. Esto es 14. 12. 4, 7, 11. 10, 201. 201 y 124, esto es 5, 2, 3. Esto nos va a dar 5. Uno más. Ahora dividan 851 entre 526. 1.6176. ¿Ok? Ese número, muchachos, que aparece ahí, también se cumple en la sucesión de Fibonacci. Quiere decir que si nosotros seguimos extendiendo la sucesión y cada vez le ponemos más números, cualquier par de números que tomemos y lo dividamos entre su número anterior, me va a dar más o menos este número. Y este número se conoce como número áureo.
o número de oro. ¿Sí? El número de oro, muchachos, se ¿Número representa áureo o número de oro. Gracias. El número de oro, muchachos, es se representa con la letra griega Phi y es 1.618033 y luego ya no me acuerdo qué sí. ¿Okay? El número de oro, muchachos, mantiene esta propiedad de una razón o una proporción, ¿sí? Y se considera una proporción bella o hermosa. Por eso sigue apareciendo y apareciendo en cada una de las pinturas que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, en el nombre del Vitruvio, les digo que resulta lo mismo, ¿no? Y luego hay alguien ahí que esté así como muy flexible. No sé si alcanzan a ver mi brazo ahí en la pantallita. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestro brazo, se supone que nuestro cuerpo va a mantener esa misma proporción. Entonces, la primer falange de nuestro dedo con respecto a todo el dedo, un dedo con respecto a toda la mano con respecto al brazo y así sucesivamente. Pero algo bien interesante, y les digo a ver quién es súper flexible, porque creo que yo no lo voy a alcanzar a hacer. Espero que no, que nadie entre mientras estoy haciendo esto, pero si ustedes doblan así su brazo, de aquí a aquí es lo que mide su pie. Chequenlo, traten de poner su pie en ese pedazo, lo intentaría, pero creo que me puedo matar en esta silla. ¿Sí? Entonces, eso, muchachos, es porque nuestro cuerpo, a menos de que estemos un poquito raros, ¿verdad? Pero en general, nuestro cuerpo mantiene también la proporción áurea, ¿ok? Entonces, por eso es algo que resulta que aparece y aparece en cada una de las obras de arte, sobre todo obras de arte del Renacimiento, que se enfocaban mucho a lo que era considerado la belleza, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues las matemáticas y el arte no están peleadas. La secuencia se llama de Fibonacci. Aquí lo escribo. Fibonacci. Eso que al final es una I. ¿Ok? Ahí pueden ver ustedes algunos videitos de cómo se construye el espiral de Fibonacci y luego se van a dar cuenta de que esa espiral aparece en todo. Es más, chequen la foto del grupo que tenemos en el grupo de WhatsApp, hasta los mendigos gatos se acomodan en esa espiral, ¿sí? O sea, todo lo que es bello en la naturaleza, muchachos, cumple con esta secuencia. Las hojas de los árboles, los pétalos de las flores, las conchas marinas, la manera en cómo se forman los copos de nieve, ¿sí? Esta secuencia aparece en un montón de cosas. Las hojas de las flores siguen los pétalos de las flores siguen la frecuencia esta, la de 1, 1, 2, 3, 5, 8. Entonces, si ustedes agarran una flor, es más, déjenme ver si tengo aquí una florecita. Bueno, por ejemplo, aquí o sea, aquí en los girasoles, pues se ven así los espirales, ¿no? Pero quiero ponerles una flor. Es una florecita muy conocida. Ay, no encuentro. Ah, esta. Miren. No sé si alcanzan a ver, pero está medio borrosita la imagen, pero hagan de cuenta, los primeros pétalos, los de adentro, es uno solo, y luego salen dos, y luego salen tres, y luego, por ejemplo, en el siguiente nivel, es que esta cosa no tiene para escribir, pero en el siguiente nivel aparecen ustedes, si pueden contar, serían 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, y luego en el siguiente nivel deberían de ser 8 pétalos, y así sucesivamente, ¿sí?
Entonces, esa es una secuencia que aparece en la naturaleza. Por eso en el Renacimiento había tantas pinturas y esculturas que guardaban esa proporción o ese acomodo, porque en el Renacimiento es una época en la que se busca expresar y representar la belleza, sobre todo la belleza humana y divina, por eso pintaban tantos angelitos, y pues mantenían la proporción áurea. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Vamos a regresar entonces. Fibonacci la descubrió, eso era un matemático italiano. La secuencia es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Déjenme regresar aquí a la presentación. Ok. Ahora, eso es, muchachos, algo, o sea, cómo se relacionan las matemáticas en el arte de manera no explícita, ¿sí? Pero también había matemáticas y arte de manera muy implícita. Por ejemplo, esto también es durante el Renacimiento, y este bonito que está aquí con la capucha es Luca Pacioli, que también es un matemático italiano. Pero en esta pintura, que es una pintura de Barbari, se representan, muchachos, lo que son los sólidos platónicos. Entonces, este de aquí, esta como esfera que está aquí colgando, y luego este otro de acá, y el dibujo que tiene, bueno, el dibujo es geometría plana, ¿no? Pero estos son conocidos como sólidos platónicos. Y yo creo que sí los han escuchado nombrar, ¿no? Los dodecaedros, los octaedros, etcétera, etcétera. Que es básicamente qué pasaría si agarras un octágono o un hexágono y lo haces esfera, ¿sí? Entonces, a esos sólidos se le llaman sólidos platónicos. Entonces, aquí el artista, o sea, el pintor, está representando a un matemático, pero en su representación incluye estos cuerpos geométricos, ¿sí? Que eran, pues imagínense, ¿no? Estar descubriendo la geometría, o sea, básicamente. Entonces, históricamente, muchachos, la pintura representa un momento importante en la historia de las matemáticas, no solo en la historia del arte. Aquí, este es un grabado en cobre de Durero, también es de la época del Renacimiento, pero lo interesante es, aparte de este sólido platónico que se tiene aquí, es esta parte de aquí. Es un cuadrado mágico. Si los han visto, es parecido a los sudokus. Los cuadrados mágicos, muchachos, el chiste es que sin importar cómo tomes una fila, ya sea una fila en horizontal, una fila en vertical o una fila diagonal, siempre te debe de dar el mismo número. Y de hecho, el número que representa aquí es el año en que se pintó. Obviamente no es 1514 porque todavía no cambiaba el calendario, ¿sí? Pero en el momento en el que se hizo la pintura, según el calendario que se utilizaba en ese momento, la suma la suma en el cuadrado mágico, la suma de cada una de las filas, ya sea horizontales, verticales o diagonales, es el año en que se pintó la pintura. Entonces, pues era así como que una manera de firmar, muy, pues así como Banksy, ¿no? Que firma sin firmar. Entonces, este autor lo que utilizaba era cuadrados mágicos en sus trabajos. ¿Okay? Entonces, les digo, las matemáticas han influido en el arte y sobre todo se ven mucho pues en el arte visual porque son cosas que ahí están, ¿no? O sea, las secuencias, los patrones, incluso en los textiles, en los bordados, en la cerámica, desde épocas prehistóricas, pues siempre han estado ahí. Y esto pues forma parte de lo que es la geometría, ¿no? Bien, luego después, pues nace otra parte del arte, que son cosas que ya no representan la realidad tal y cual la vivimos. Aquí tenemos una representación de la persistencia de la memoria de Dalí, y obviamente, muchachos, todo el mundo hemos, o bueno, no obviamente, pero la gran mayoría de nosotros creo que hemos visto este cuadro.
¿Qué tiene de científico si en realidad no parecería tener nada? Bueno, pues resulta que más o menos por este año, o sea, por los 30, entre los 20 y los 30, empieza a surgir una teoría matemática que es la geometría hiperbólica. La geometría hiperbólica se refiere a geometría que ya no podemos ver. Toda la demás geometría, que se conoce como geometría euclidiana, los cuadrados, los círculos, los triángulos, las esferas, las pirámides, todo esto pues representa la realidad tal como la conocemos. Pero luego viene otro tipo de geometría, que es la geometría hiperbólica, que ya no la podemos dibujar porque ya no representa nuestra realidad. Sin embargo, matemáticamente sí se sigue cumpliendo, ¿sí? O sea, los números cuadran, pero yo no lo puedo ver. Y pues resulta que también en el arte, más o menos en esa misma época, empiezan a surgir corrientes como el realismo o el impresionismo, ¿sí? En donde ya se representaba la realidad de otra manera. O sea, ya no pintabas exactamente lo que veías, sino pintaban la interpretación de lo que tú estabas viendo. Y la geometría hiperbólica más o menos eso hace. O sea, representa una interpretación matemática, pero no representa una realidad física. ¿Okay? Entonces hay veces en que, pues volvemos, o sea, no quiere decir que las ciencias estén completamente separadas del arte y tampoco quiere decir que en este sentido el arte tenga que ser esculturas de, no sé, de pirámides y de cubos y cosas así, ¿no? Como sí existen, sino que los avances científicos y los avances artísticos a lo largo de la historia, pues a veces han ido de la mano. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que no. No había visto los mensajes. Bien. Díganme, Antonio. ¿Qué? ¿Exactamente qué? Se llama geometría hiperbólica. Déjenme ver si los puedo... La geometría hiperbólica, muchachos, resulta que ya no se define sobre un plano convencional. O sea, nosotros conocemos el plano XYZ, ¿no? Y en el XYZ es donde definimos todos los cuerpos, las esferas, los cubos, los sólidos platónicos como el dodecaedro y estas cosas. Pero la geometría hiperbólica ya no se define sobre X, Y, Z, ya tiene otras variables. Y estas variables, pues, no son necesariamente coordenadas cartesianas, o sea, ya no las podemos dibujar en un plano. Entonces, más o menos, históricamente, más o menos en el momento en el que se empiezan a plantear estas teorías de geometría hiperbólica, es también cuando en el arte se empiezan a representar cosas que no necesariamente es el realismo, o sea, no es nada más lo que estoy viendo, sino ya la interpretación que yo le doy a la realidad, ¿sí? Y es aquí, pues, donde más o menos se traslapa también la historia y el desarrollo de la matemática con la historia y el desarrollo del arte. ¿Sí? No sé si me explico por eso. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a continuar. Híjola, esto es lo que les decía que tardé como 300 años explicarles. Déjenme seguir. Entonces, resulta que no nada más, el arte, las matemáticas o las ciencias han afectado a las artes visuales. Es donde más estamos acostumbrados a verlo porque es muy fácil ver las representaciones geométricas plasmados en una pintura o en una escultura. Pero resulta que también las matemáticas han afectado a la música. Entonces, lo primero que vamos a ver es algo que se llama escala de afinación pitagórica, ¿sí? Pensaba explicárselos en el pizarroncito, pero si escribiendo letras soy mala, líneas rectas, imagínense. Entonces les voy a poner un pequeñito video de cómo sale esta escala de afinación. Está muy interesante
porque básicamente antes de que Pitágoras hiciera esta escala de afinación, resulta que no había manera de afinar los instrumentos, entonces cada quien tocaba como Dios le daba a entender. Lo que sí había más o menos en un poquito de consenso era en el canto, ¿sí? Entonces como que la gente en los coros y así pues trataban de cantar más o menos igual y se fueron desarrollando las cosas que ahora conocemos como tonos, ¿sí? Entonces lo que hizo Pitágoras fue, con un pequeño experimento, que ahorita lo vamos a ver, trató de encontrar posiciones en una cuerda que le dieran exactamente los tonos del canto que se consideraban bellos, ¿sí? Hasta este momento todavía no existían el do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea, esos todavía no se creaban, esos se crearon como hasta los 1200 más o menos, que de hecho está muy interesante eso de los tonos. Resulta que era un canto gregoriano, de los cantos de las iglesias, y es un poema. Entonces, el canto está en latín, evidentemente, y cada verso del poema empieza con una sílaba. El primer verso empieza con do, no sé qué. Entonces, el siguiente verso empieza con re, no sé qué. Entonces, por eso se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si, porque es la primer sílaba del verso del poema de un canto específico. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo es que hizo Pitágoras su escala de afinación. ¿Okay? Y voy a poner el video ya más o menos empezado, nada más para que puedan ver cómo Levantó sale. un segmento de recta perpendicular desde Esperen, ¿se escuchó el video? Sí, ok. el punto medio de la cuerda para la conformación de dos triángulos con ángulos comunes de 90 grados. A continuación, y partiendo del punto medio de la cuerda 0,1, trazó un segmento de recta paralela de hipotenusa A, B, hasta la otra hipotenusa BC en el punto P1, construyendo triángulos semejantes según el teorema de Tales. Seguidamente, desde el punto P1, el teorema de Tales, muchachos, lo que dice es que tú puedes construir triángulos semejantes si comparten por lo menos un lado y un ángulo en común. ¿Sí? Entonces, el teorema de Tales es para construir más triángulos a partir de uno. trazó otro segmento de recta paralelo al segmento 0,1 hasta el punto P2. Luego, desde el punto P2 hasta el vértice C, trazó un segmento de recta que corta el segmento medio P1, para finalmente hacer coincidir desde el vértice B y hasta el segmento medio 1, y pasando por el punto de corte de los segmentos de recta medio P1 y P2, vértice C, respectivamente, otro segmento de recta que definiría la longitud de cuerda del segundo sonido calculado. Entonces, ahí, el primer sonido se refiere a la cuerda sin ningún punto, ¿sí? Luego, el primero es exactamente a la mitad, o sea, yo tengo una cuerda que pasa si lo toco a la mitad y la toco, ¿no? Así como en la guitarra, que pulsas o pisas la cuerda en ciertas posiciones. Entonces, lo primero que hizo era la cuerda así sin nada, luego exactamente a la mitad, y luego mediante estos teoremas trigonométricos calculó otro punto, que es el punto 2/3 que vemos aquí, y ahí calculó, o sea, ahí vio que producía otro sonido. En lo sucesivo, y repitiendo el procedimiento anterior, Pitágoras calcula dos sonidos más para su escala. Hasta este punto, Pitágoras resolvía, usando trigonometría, su modelo planteado. Entonces, hasta ahí, muchachos, pues ya lo que tiene, fíjense, era la cuerda sin ningún punto, o sea, así del 0 al 1, la cuerda sola. Luego, un punto a la mitad, un punto en 2/3, un punto en 3/4 y un punto en 4/5. Aquí lo que tiene son 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Que debería de darle 4 tonos diferentes. El problema, como lo van a explicar ahorita, es que hasta ese momento se utilizaban 5 o 7 tonos para cantar, entonces él necesitaba completar los demás.
Como se reseña anteriormente, en este mismo capítulo, ya para la época musical, se usaban escalas de 5 y 7 sonidos, lo cual obliga a Pitágoras a completar el experimento, habiendo calculado 4 de ellos. Para el cálculo del quinto sonido, Pitágoras concluye que las longitudes de cuerdas entre dichos sonidos se pueden expresar de forma algebraica de dos maneras diferentes. Una con razón de su media armónica y la otra bajo la razón de su media aritmética. Conclusión. Este aporte de Pitágoras de Samos, de la creación del sistema de afinación diatónica, el cual se puede demostrar de manera gráfica, usando teoremas trigonométricos o de forma algebraica. Bueno, eso de las medias armónicas y las medias aritméticas, básicamente toma dos de los tonos y calcula la media armónica entre ellos, y lo que obtiene es otro punto. La media armónica, muchachos, la media aritmética es el promedio, sí, eso sí lo conocemos, ¿no? 1 más 3 entre el número de datos y es lo que va a dar el promedio. Pero la media armónica se calcula con las inversas, entonces es, por ejemplo, si tú tienes el punto 2 y el punto 5, sería un medio más un quinto entre 2, ¿sí? Esa se conoce como la media armónica. Y resulta que, ahora sí que parece muy sacado de la manga, pero resulta que al calcular las medias armónicas, pues le daban ciertos tonos. Vamos a verlo ahora sí en acción. ¿Qué fue lo que hizo Pitágoras? Pitágoras utilizó la trigonometría para poder dividir una cuerda en distintos puntos. Resulta que esos puntos dan tonos al tocarse en un instrumento de cuerdas, que es lo que vamos a ver aquí. Este es el experimento que hizo. De hecho, se llama monocordio de Pitágoras. Le voy a adelantar un poquito, ¿sí? Bueno, lo voy a ir poniendo así como por etapas. Entonces, miren, no sé si alcanzan a ver ahí, miren, está el punto 1, está el 9 octavos, el 32 27avos, el 4 tercios. Estos puntos, muchachos, son los mismos que iban saliendo al hacer los triángulos, ¿sí? Estas razones casi no se alcanza a distinguir aquí, pero es el 9 octavos. 9 octavos es un tono. Entonces, dos notas que están separadas, 9 octavos, están a un tono de diferencia. Y luego esta otra es 256 sobre 253. Dos notas que están separadas en esa razón están a medio tono de diferencia, y así sucesivamente. A los que sepan música le entienden mejor. Yo le tuve a mi marido como 2 horas tratando de explicarme esto, y luego ya nada más lo veía con la cara de no estoy entendiendo, pero pues al final creo que Pitágoras le atinó. Aquí lo que tienen es un afinador electrónico, ¿no? Entonces, la persona que está tocando va a poner, ustedes van a ver ahorita el experimento, pero va a tocar la cuerda pulsando cada uno de los puntos que están aquí marcados, y ustedes van a ver cómo en el afinador electrónico da exactamente el tono que debería de dar. Ahí está tocando la cuerda sin ningún pulso, es decir, sin ninguna división. Sí, es la cuerda completa, que debería de ser Do, según la escala que nosotros conocemos. Voy a adelantarle porque dura bastante haciendo eso. Luego, fíjense, ahí va a poner la cuerda, lo va a pulsar exactamente en uno de los puntos, creo que es el punto medio, y le da un tono completamente distinto. Luego, al mover el cuadrito a alguno de los otros puntos, pues le debe de dar otro tono. ¿Sí? Entonces,
¿Qué fue lo que hizo entonces Pitágoras? Pues utilizó la trigonometría para poder definir una escala de afinación. Muchachos, hasta ese momento no existía, y no existió como hasta el siglo XIV. O sea, si no hubiera sido por lo que hubiera hecho Pitágoras, no tendríamos la música como la conocemos. Hubiera tardado muchísimo más tiempo en poderse realizar porque no había nada que unificara la afinación. O sea, cada quien tocaba pues como más mejor le parecía, ¿no? Pero no había nada, un consenso de esto es lo que debe de sonar, como debe de sonar, ¿ok? Y eso lo hizo Pitágoras a través de la trigonometría. Otra, yo creo que esta historia sí la conocen todos, pues resulta que Beethoven era prácticamente sordo casi toda su carrera, ¿no? De hecho, gran parte de sus mejores composiciones las hizo mientras ya había perdido el sentido del oído. Y él, en algunos documentos que están por ahí escritos, él decía que para él poder componer, no nada más sentía las vibraciones del piano, porque aprendió a sentir cómo vibraba, sino que en su cabeza veía las figuras que debería de construir la música. Y al ver esas figuras, si la figura era agradable, al tocarla, pues resultaba en una melodía, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacía? No sé, pero él podía visualizar la música, o sea, los patrones que iba formando la música, para entonces formar una melodía que fuera agradable al oído, ¿sí? Entonces ahí pues ya está ahí mezclando los sentidos y utilizando, aunque muy rudimentariamente, pues los conocimientos de álgebra y de geometría en los patrones, ¿sí? Bien, vamos a ver. Ok, ahora, resulta que hablando de arte moderno, por así decirlo, las matemáticas han influido también en lo que es la teoría del color. Yo sé que ustedes saben, porque han de ser muy listos, y aparte porque ya pasaron la primaria, que existen los colores primarios. Los colores primarios son ay no, aquí está, el rojo, el amarillo y el azul, ¿no? Y con esos colores, muchachos, se pueden generar cualquier otro color que ustedes quieran. De hecho, si se ha fijado en sus tintas de impresora, las impresoras tienen estos tres colores, el cian, el magenta y el amarillo. Todos los demás colores, muchachos, son una combinación de estos tres más el negro, ¿sí? Todos los colores que ustedes pueden ver en su pantalla, todos los colores que ustedes imprimen en una hoja, son una combinación de estos tres colores. De hecho, es algo que nosotros vamos a estudiar más adelante en este curso, cómo al tener una base, que en este caso son estos tres, podemos generar cualquier otra combinación de ellos, y cada color nuevo que se genere, pues tiene cierta peculiaridad, o sea, no lleva la misma cantidad de cian, de magenta y de amarillo el verde, ¿sí? El verde, si se fijan, no tiene magenta, el rojo no tiene cian, el azul no tiene amarillo, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, la teoría de color es algo, obviamente no es algo nuevo, pero tiene muchas aplicaciones que seguimos viendo aquí en la modernidad o en esta época actual. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero antes, cuando había televisiones que no eran televisiones de pantalla plana, ni de plasma, ni de televisiones así super fancy HD, y no sé si a alguien sí le tocó en la casa de su abuelita que todavía tengan una televisión vieja, y luego te pegabas así un chorro a la pantalla y se veían como, ahora les decimos píxeles, en aquel momento no eran píxeles, eran como foquitos de tres colores. Esos tres colores se llama escala RGB, Red, Green and Blue. Entonces, tres colorcitos, muchachos, generaban toda la imagen en la televisión. Por eso se veían las cosas como se veían, ¿no? Pero al final seguían siendo nada más tres colores. Y de hecho, resulta que ya los podemos ver en otros formatos, ¿sí? Entonces, las variaciones de estos tres colores generaban el movimiento y generaban el resto de los colores en la televisión, ¿sí? Cuando la televisión al color se inventó,
procedimiento utilizando precisamente este formato. Sí, yo sé que esto parece pura estática. Lo interesante aquí es ver que es únicamente la variación de 3 colores, rojo, verde y azul. Ahora, ya ahora sí que en nuestra época, existe ya lo que es la animación 3D, muchachos, y ustedes la han visto pues bastante, ¿no? Desde Toy Story hasta las impresiones 3D y todo lo que conocemos. Este tipo de animación, básicamente lo que hace es tomar un boceto bidimensional, como este que estoy viendo aquí, pasarlo a un formato tridimensional, como este intermedio, y luego ya, mediante las técnicas de animación, pues se rellena, ¿no? Pero el salto que da del boceto en dibujo al boceto tridimensional se conoce como vectorizar. Cada una de estas líneas que ustedes ven que definen la estructura del viejito que está aquí representado es un vector. Los vectores, muchachos, creo que los han estudiado y los han estudiado más en física, ¿no? Como una fuerza y como que si tiene magnitud y que si tiene dirección. Pero matemáticamente los vectores lo que son una representación en el espacio. Entonces, si yo quiero hacer un dibujo que esté en el espacio, o sea, tridimensional, pues evidentemente necesito saber qué posición debe de ocupar cada uno de los elementos del dibujo en el espacio, y para eso se vectoriza. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Que mandan a hacer una playera y luego, oye, sí quiero que le pongas esta foto, y luego les dice el diseñador, no la tienes vectorizada, porque para poder manipular, muchachos, nosotros digitalmente las imágenes se necesitan vectorizar, porque así entonces manipulas cada uno de los elementos por separado, ¿sí? Entonces, resulta que en este caso, pues la matemática no está, pero para nada peleada con lo que es este tipo de arte, que pues ya es animación digital, pero sigue siendo arte, ¿no? Entonces, pues no sé, muchachos, si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que hayan ustedes investigado o visto, que quieran compartir. ¿Nadie? Bueno, les comento, las matemáticas o la ciencia en el arte pues se dan de manera muy explícita, ¿no? Luego también está la arquitectura, sí, todo esto está relacionado con el luego está la arquitectura, están el resto de las artes visuales, está la danza, como el video, espero que hayan visto el video de la bailarina que les puse en la plataforma, cómo se generan ciertos patrones geométricos, y esos patrones geométricos pues al final se reinterpretan como un danzante. Ahora, a lo mejor, si tú vas con una bailarina y le preguntas, oye, ¿cuáles son los patrones geométricos que haces cuando bailas una pieza de Tchaikovsky? Pues evidentemente no te va a decir eso. Pero, por ejemplo, volviendo al arte digital, para los creadores de Frozen, en algún punto tuvieron que traducir un baile a algo que se pueda programar. Esa traducción, muchachos, y esa programación, pues no es más que un patrón geométrico con vectores, ¿sí? O sea, hacia dónde se mueve es lo que me dice el vector, cómo se mueve es lo que me dice el patrón. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, su tarea para la próxima semana, para la próxima clase, que no me acuerdo cuándo es, creo que el martes, su tarea es crear, viene también ahí está en la plataforma ya explicada, pero su tarea es crear una línea del tiempo. Van a tener que investigar 8 eventos científicos o matemáticos. Eventos me refiero a descubrimientos, hallazgos, teorías, lo que sea, ¿sí? 8 eventos científicos o matemáticos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo de geometría. No sé si vieron también el video de TED, el TED Talk, que les puse ahí de un argentino.
que se hizo primero ingeniero y luego no le gustó, y luego se hizo artista y luego como que tampoco le gustó, pero pues ahí anda muriendo, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo tan explícito como en la secuencia de Fibonacci aparecen los cuadros de Renacimiento, sino cualquier otra cosa. Puede ser algo tan sencillo como eso, o puede ser algo tan complicado como una exposición en específico. Lo que van a hacer son 8 eventos científicos o matemáticos y relacionarlos con alguna expresión o teoría en el arte. Puede ser pintura, escultura, una exposición, un edificio, como que impulsan el movimiento. Los eventos, muchachos, me los van a presentar en forma de línea del tiempo, ¿sí? Lo que debe de ir en formato, o sea, lo que debe de ir ordenado cronológicamente son los eventos científicos. Y luego ya ustedes los relacionan con cualquier teoría del arte. Eso no necesariamente tiene que ser en el mismo periodo de tiempo. No sé si me explico. O sea, en el 400 antes de Cristo estaba Pitágoras, que hizo su teorema de Pitágoras, y luego en el, ¿qué les dije ahorita? Como 1200 se inventó la escala pentatónica do, re, mi, fa, sol, la, si. Aquí está el evento matemático y acá está el evento artístico, ¿sí? Los eventos matemáticos son los que ustedes no tienen que ir poniendo en orden. Los eventos artísticos, pues no necesariamente tienen que estar en el mismo orden, ¿sí? Todas las instrucciones de cómo hacer la línea del tiempo están en la plataforma. Se va a calificar con una rúbrica, también la pueden consultar ustedes. En la rúbrica dice, muchachos, si ustedes incluyen todo lo que se pide, pues tienen una calificación. Si les van faltando ciertas cosas, pues su calificación va bajando, ¿sí? Pero ahí viene. ¿Okay? Entonces, va de nuevo. 8 eventos que pueden ser descubrimientos, teorías, hallazgos, teoremas, 8 eventos científicos o matemáticos. Estos 8 deben de ir en orden cronológico, o sea, es una línea del tiempo, y los van a relacionar cada uno de esos 8 con algún evento de teoría, expresión, movimiento artístico. Volvemos, artístico se puede referir a lo que ustedes quieran. Escultura, pintura, o sea, las bellas artes o también las artes modernas, ¿sí? El cine, hay un montón de películas que tienen que ver con teorías físicas, o sea, lo que ustedes gusten, ¿ok? Yo lo que quiero es que me investiguen 8 eventos artísticos, científicos y los relacionen con eventos científicos. ¿Cómo me lo van a mandar? Como quieran. Pueden hacer una presentación de PowerPoint, pueden hacer un documento en Word, pueden hacer un dibujo en Paint, pueden utilizar otro tipo de herramientas digitales si alguien le mueve al Photoshop o algo, no sé. Pueden utilizar Canvas, no sé si lo han utilizado, ahí en la plataforma les puse la liga. Está muy padre porque ya trae las plantillas hechas y ya nada más van rellenando ustedes con texto y con imágenes, que también ahí les proporcionan. Entonces, pues esos que generan así formatitos muy padres. No sé si han visto en Twitter o en Instagram estos los de Pictonline, que te explican así como que todo con unos dibujitos que caben como en un tipo cómic. Más o menos eso es lo que hace Canva. Entonces ustedes lo pueden utilizar. ¿Sí? Maestra, díganme. Por ejemplo, si lo hacemos en Illustrator, ¿lo tenemos que dejar así o se lo guardamos de otra forma? PDF, todo lo convierten en PDF. ¿Sí? Incluso si lo hacen a mano y le toman foto, por favor, que sea una foto que esté muy legible, o sea, que sí se distinga, y la guardan como PDF. ¿Sí? Todo lo que me vayan a mandar, si lo hacen en Word, si lo hacen en PowerPoint, si lo hacen en Canva o en alguna otra herramienta, lo guardan como PDF. ¿Vale? Sí puede ser a mano, nada más. Yo sé que no soy nadie para decir esto porque mi letra está muy fea, pero nada más que se entienda, por favor, que se alcance a distinguir, y pues si le van a tomar foto, pues que sea una foto que se distinga también. No le vayan a tomar la foto en su cuarto a las 10 de la noche cuando ya no hay nada de luz, ¿sí? O si lo van a escanear, pues también lo pueden escanear si ustedes gustan.
O sea, no importa cómo lo hagan, aquí en la presentación no les va a quitar o a aumentar puntos, o sea, en la presentación del formato en que lo hagan. Pero pues échenle poco, ¿no? O sea, ya estamos aquí, lo único que tenemos por hacer es usar la computadora, pues úsenla. ¿Sí? Es para la siguiente clase, les digo, no me acuerdo cuándo es. En una de las recursos de apoyo que les puse ahí en la plataforma, es una página de una universidad española que es así como que un capítulo completo de arte y de ciencia, arte y matemáticas. ¿Sí? Entonces, pueden basarse en esa página para encontrar sus otros hallazgos, y si no, pues le pueden poner en internet. Sí, de preferencia cíteme las fuentes, pero no necesariamente, porque les digo que lo pueden buscar en internet, ¿no? O sea, ¿Qué página dijo, maestra? ahí en la plataforma, en la de recursos de apoyo, viene, o sea, viene una, déjenme abrir, es que no tengo abierta la plataforma. Espera. Aquí se Maestra, y Dígame. luego si ponemos referencias y cosas así, ¿no tienen que llevar un formato, o sea, de que APA o cosas así? No, Ok. no tiene que llevar formato. Muy bien. Si me escuchan mis profes de la maestría que no les pido formato, yo creo que me reprueban, pero así. Miren, esta es la página que les decía. Se las tengo aquí. ¿Cómo se llama esta materia? Aquí, en este recursos de apoyo, esta es la página, Matemáticas y Arte. Y viene así como que todo un capítulo acerca y esto de hecho viene, o sea, es una, trae las fechas y todo lo demás, de los principales, bueno, no las principales, de algunos de las influencias matemáticas en el arte, tanto en la pintura como en la escultura. No me acuerdo si aquí también viene en la música, pero pues aquí les puede servir, trae bastante información. Y si no les digo, pues nada más ahí dan una buscadita en internet. Aún solo son 8 hallazgos. ¿Ok? ¿Dudas? Disculpe, maestra. Entonces, o sea, pues, le puedo decir un ejemplo, no sé, el origen de la numeración actual. Pongo que fue, no sé, el siglo V antes de Cristo, y luego ya eso lo relacionó, pues por ejemplo, no sé, con el baile. Pues en el baile son ciertos tipos de pasos. O Uh-huh. sea, siempre empiezas contando, no sé, 5, 6, 7, 8, y luego ya comienzas. O sea, Uh-huh. bueno, o sea, ¿sí Algo podría así, hacer algo así? Ok, claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí, perfecto. muchachos? Bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier cosa, ahí estoy para dudas, ya sea en el grupo de WhatsApp, de preferencia en el grupo de WhatsApp, porque luego el mail no siempre lo reviso y la plataforma, pues menos. Se cuidan, nos vemos y ya les dije, cualquier cosa, pues ahí están para dudas. ¿Vale? Gracias, Ok. maestro. Bye. Entonces, maestra. Gracias, maestro. Bye, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Hola. ¿Tienes el caso? Hola. No.